Hola, buenas. Otra vez. Bueno, seguimos con la física de primero de bachiller y en este caso, ya después de haber visto problemas de cinemática, más o menos en todas las versiones que os pueden interesar, rectilíneos, acelerados, en dos dimensiones, circulares y armónicos, vamos a ver ya, ahora ya pasamos a la dinámica con las leyes de Newton. Ya sabéis que tenemos tres armas, fundamentalmente las leyes de Newton, el teorema de la energía y la cantidad de movimiento. Vamos a empezar, como no puede ser de otra manera, con las leyes de Newton, ¿de acuerdo? La aplicación de las pautas que hemos hablado y que debéis de recordar en el apartado de teoría. Eso lo aconsejamos fervientemente, como os he dicho, como hemos comentado otras veces. ¿De acuerdo? Vamos a ver en este, bueno, quiero demostraros que no tenéis que aprenderos fórmulas. ¿Vale? La ley de Newton, F igual a m por A, por supuestísimo, y las pautas que dijimos. El poner las fuerzas, hacer el diagrama de fuerzas, descomponer sobre el eje de X de la trayectoria y el perpendicular. ¿Por qué esos dos ejes? Porque justamente sobre el eje perpendicular, como no hay movimiento sí o sí, podremos decir que la resultante sobre ese eje va de ser cero. Ha de ser cero. Y de ahí sacaremos las conclusiones que tengamos que sacar. Pues que la normal es igual al peso, o a P sub I, o a P sub X más F, como vamos a ver en este problema, o vaya usted a saber. Quiere decir, pero es que eso tenemos que ir siempre, como os digo, a las ideas. Y de las ideas emanan, pues, frasecitas, de formulitas. De un problema será una frasecita, una formulita para la normal, por ejemplo, y de otro problema la misma idea nos dará lugar a que la normal no es la misma que en el problema de allá al lado, porque no tiene por qué. Os lo decimos, os lo digo porque es verdad que soléis ir a veces a aprenderos fórmulas. Del cha-cha-cha, ni mucho menos vuestra, no os estoy diciendo que tengáis la culpa, simplemente, pero lo que sí que quiero es convenceros de que las ideas que os van a hacer trabajar bien son muy pocas y sencillas y que simplemente es cuestión de aplicarlas, ¿vale? Y que no hay tanta ni mucho menos fórmula como parece. Bueno, ya veis, no me he podido reprimir, porque siempre ya sé que, y bueno, lo diréis más de una vez, si es que, de acuerdo, pero venga, vamos a por ello. Compartimos pantalla. Dice, tenemos una masa de 15 kilos que descansa sobre una superficie horizontal, ¿vale? Que ahora vamos a dibujar, sobre una superficie horizontal con un coeficiente de rozamiento dinámico, ya veis, de 0,3. Sobre ella actúa una fuerza de 50 newtons de tres maneras, como se va a indicar, como se indica en la figura. En la primera, la fuerza forma 30 grados con la horizontal hacia arriba. En la segunda, la fuerza es totalmente horizontal. Y en la tercera, los 30 grados son con la horizontal, pero hacia abajo. Calcular en los tres casos la aceleración de la masa y tomar G como 10. ¿Vale? Dice, caso primero, la fuerza forma 30 grados con la horizontal en sentido ascendente. ¿Vale? Primero, como nos han dicho en la teoría, diagrama de fuerzas. Como hemos comentado en la lección de la teoría dedicada a las leyes de Newton, aplicadas a la traslación, debemos de saber que las fuerzas que actúan sobre este cuerpo son las siguientes. El peso que se transmite sin necesidad de tocar al cuerpo, su valor es mg y siempre vertical y hacia abajo. Y después, como veis, la normal, o sea, las demás, perdón, que están producidas por los contactos que el cuerpo tiene con el exterior. En este caso, nuestro único contacto con el exterior de este cuerpo, que está simplemente apoyado sobre una mesa, es la normal y el rozamiento. ¿Vale? Aquí lo hemos dibujado. Podéis imaginaros que no lo hemos... Hombre, tampoco vamos a hacer... A ver... Bueno, pues no le da la gana, bien, ya le da la gana cuando sea. Quiere decir, mirad, imaginaos es un cuerpo sobre una mesa horizontal y ahora, vale, ya era ahora. Vale, entonces, pues eso, imaginad, tenemos aquí la mesa y aquí el cuerpo y efectivamente estamos ejerciendo una fuerza de 50 newtons formando 30 grados con la horizontal. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí hemos dibujado el diagrama de fuerzas. Ya veis, la fuerza de 50 newtons, el peso, que es vertical y hacia abajo, y dado que la masa era de 15 kilos, si os acordáis, y si no volvemos,
el peso es vertical y hacia abajo de 150. Y después, como sabemos, las demás fuerzas tienen su origen donde el cuerpo esté tocando, ¿vale? Que es la superficie de apoyo que ejerce, como sabemos, la normal que sostiene perpendicular a la mesa, por supuesto, entonces en el sentido dibujado, y como este cuerpo de moverse se va a mover hacia la derecha por efecto de la fuerza de 50 newtons, la fuerza de rozamiento que es siempre en contra del movimiento, por lo tanto, en este caso, paralelo a la mesa, pero hacia atrás, ¿de acuerdo? Vale. Entonces ya tenemos ahí el diagrama de fuerzas. Segundo, descomposición sobre los ejes verdes X e Y, ¿vale? ¿Qué fuerza hay que descomponer? Pues ya veis que la única fuerza que vamos a tener que descomponer es la de 50 newtons, porque la normal, el rozamiento y el peso ya van sobre los ejes, ¿vale? Entonces ya veis, aquí tenemos, eso es la fuerza F de 50 newtons y la hemos descompuesto, ya veis, en F sub X y en F sub Y. Dado que este ángulo de aquí es 30, no lo he puesto, pero ya lo dicen en el enunciado, bueno, el ángulo marcado en rojo es de 30, ya lo pone ahí. Entonces ya veis, F sub X, que es el cateto adyacente a 30 grados, con lo cual sea la hipotenusa, que es 50, la fuerza F, por el coseno de 30, que es raíz de 3 partido 2. Por lo tanto, 25 raíz de 3. Y F sub I, claro, está enfrente de 30, será entonces F por el seno de 30, 50 por un medio, que es 25. ¿Qué pasa entonces? Que bueno, pues ya veis, aplicamos las condiciones a cada uno de los ejes, como dijimos en la teoría. Aquí ya tenemos ahora ya las fuerzas sobre cada uno de los ejes, ya todas descompuestas, ya veis Fx y Fi ya descompuestas, y entonces decimos, vamos a ver, mire usted, sobre el eje de la axis no hay movimiento. Entonces, la ley de Newton, simple y llanamente y muy sencillamente, nos dice que las fuerzas han de ser cero. Si miramos al eje de la axis, como veis, tenemos dos hacia arriba, la normal y F sub I, y una hacia abajo, que es el peso. Por lo tanto, si la resultante ha de ser nula, la suma de las que van para arriba es igual a las que van para abajo. Por lo tanto, la normal más F sub I, que es 25, es igual al peso, que es 150. De ahí deducimos que la normal es 125 y ya conocida la normal, eso siempre nos va a llevar a calcular la fuerza de rozamiento. Siempre esta ley, el hecho de que la resultante sobre el eje de la axis sea cero, nos va a llevar siempre a calcular lo que vale la normal y eso a calcular lo que vale la fuerza de rozamiento, puesto que ya sabéis que es mu por la normal. Vale. Entonces, una vez conocida la fuerza de rozamiento, vamos al eje de las X y como veis, que es el de la trayectoria, y ya veis aquí el eje de las X, tenemos F sub X que tira hacia la izquierda, hacia la derecha, y la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento, pero bueno, por eso vamos a decir que, como veis, que fuerzas a favor, F sub X, menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. Nada, fuerza F sub X, 25 raíz de 3, menos fuerza de rozamiento, 0,3 por 125. Eso es igual a la masa por la aceleración. ¿De dónde despejamos la aceleración? Que vale esto y que no vamos a... ¿Vale? 25 por raíz de 3 menos, mirad, hombre, 25 no tiene ninguna importancia, pero por decirlo, hacerlo más o menos, mirad, 25 por raíz de 3 menos 0,3 por 125, vale, es 5, tal entre 15, bueno, y esta sería la aceleración, en este caso, bueno, 0,39. O sea, pues sí, más o menos sí, vamos hasta ahí, 0,39 metros por segundo. Muy bien. Segundo cuadrado, claro. Vamos a ver, que la fuerza sea horizontal. Pues nada, dibujamos otra vez, ya sabéis, la mesa, el cuerpo sigue estando sobre una superficie horizontal, pero ahora la fuerza de 50 newtons, en vez de formar 30 grados, es horizontal. Pues, ¿qué fuerzas actúan aquí? El peso, la fuerza F, la fuerza de rozamiento, y hombre, y la normal, que no sé por qué no está dibujada aquí, que es esta, evidentemente.
Ya veis a ver qué va a aparecer por ahí, como se ve la figura, todas las fuerzas están ya sobre los ejes. Claro, efectivamente, ya veis, aplicamos las condiciones a cada uno de los ejes. F sub i igual a 0, con lo cual las que van para arriba, como veis, que es la normal, igual a las que van para abajo, que es 150. Por lo tanto, la normal es igual a 150, la fuerza de rozamiento es 0,3 por 150, que es 45, y nada, vamos al eje de las X y decimos resultante sobre el eje de las X, masa por aceleración. No tenemos más que la fuerza a favor, 50, menos la fuerza de rozamiento, 45. Eso es igual a 15 por A. Pues 50 menos 45 es 5, entre 15 y un tercio, nada, y se acabó. Esto es muy fácil. Lo único que aquí falta, bueno, ya lo pondremos en el PDF, la normal. Y ahora, mirad, dice, caso tercero. La fuerza es la misma, pero es hacia abajo en sentido descendente con este ángulo de 30 grados. Y hoy decimos, no sé por qué, aquí tenemos evidentemente la normal, ¿de acuerdo? Vale, entonces, nada, otra vez volvemos a descomponer. La única fuerza que hay que descomponer, como veis, es la fuerza de 50 newtons, que no va sobre los ejes. Vale, pues ya veis, no pasa nada. Tenemos aquí, ya veis, esto es 30 grados, con lo cual F sub X es 30. O sea, perdón, F sub X es F por el coseno de 30, que es 50 raíz de 3 partido 2, 25 raíz de 3, y F sub I es F, que es 50 por un medio, que es 25. Y ahora vamos a aplicar, como siempre, estas dos leyes. Entonces, mirad, resultante sobre el eje de la es igual a 0. Pues entonces ahora, fijaos, claro, tenemos aquí, esta es F sub i hacia abajo, esta es F sub x, ¿vale? Pues entonces, ya veis, ya hemos descompuesto. Entonces, fijaos, sobre el eje de la resultante ha de ser 0. Entonces, ya veis que sobre el eje de la tenemos, esto es la normal hacia arriba, F sub i y el peso hacia abajo. Pues entonces ya veis que es lo que hemos hecho. Como la resultante ha de ser 0, en este caso la normal es igual a P más F sub i. Ya veis que en los tres casos la normal ha sido distinta. Por eso os decía que no os aprendáis ninguna fórmula, porque no es válida, ¿vale? La única idea que sí que es válida es que la resultante sobre el eje de la siempre va a ser 0, porque no hay movimiento, evidentemente, ¿vale? Bueno, entonces en este caso nos queda que la normal es igual al P más F sub i, o sea, 150 más F sub i, que es 25, o sea, 175, de donde la fuerza de rozamiento es 0,3 por 175, que es 52,5. Y ahora, aplicando la misma ley al eje de las X, que en los casos anteriores, la resultante sobre el eje de las X es masa por aceleración, con lo cual me queda esto, y de aquí despejamos la aceleración. Pero cuidado, porque nos sale negativa en este caso. En el sentido de la fuerza de rozamiento, la aceleración no sale negativa. O sea, ¿qué ocurre? Que es que la fuerza de rozamiento ahora es mayor que la F sub X. Y eso no puede ser. O sea, lo que no va a hacer es moverse el cuerpo en la dirección, en el sentido de la fuerza de rozamiento. O sea, eso sería un chollo, ¿no? O sea, la fuerza de rozamiento máxima es 50, entonces si tiráis hacia el otro lado con 2, se me va hacia atrás con 48 newtons de resultante. No puede ser. El cuerpo no se va a mover por efecto del rozamiento. La fuerza normal es mayor que en los dos casos anteriores y por lo tanto hace que el valor de la fuerza de rozamiento que nos da la expresión modular normal sea mayor que F sub X. Lo que ocurre entonces es que no hay deslizamiento. La fuerza aplicada no es capaz de mover al cuerpo, este queda quieto y la fuerza de rozamiento es de tipo estático. No va a ser muy dinámico por la normal, sino que al estar el cuerpo parado, la fuerza de rozamiento va a ser igual a F sub X. O sea, 25 raíz de 3, y con el resultado de que la aceleración va a ser 0 metros por segundo. ¿De acuerdo? Pues cuidado, es algo fundamental. Me parece que nos hace entender mucho mejor lo que tenemos entre manos, más que meras formulitas, ¿vale? Pero bueno, espero haberme explicado, ¿vale? Venga, dice, vamos a ver. Desde un plano inclinado 60 grados con la horizontal y desde una altura de 5 metros se deja caer una masa de 7 kilos, siendo el coeficiente de rozamiento dinámico 0,2. Calcular la aceleración con la que baja y la velocidad al llegar al suelo. Bueno, pues
Primero, diagrama de fuerzas, ya veis, solamente aquí no hay nadie tirando, pues entonces simple y llanamente tenemos el peso vertical y hacia abajo, y después todas las demás fuerzas tienen su origen en donde el cuerpo está tocando con el exterior, que es la superficie de apoyo, que como sabemos ejerce la normal perpendicular a ella, como veis, a la superficie de apoyo, y la fuerza de rozamiento hacia atrás, dado que esto de moverse de alguna manera va a ser hacia abajo, ¿de acuerdo? Bueno, y el peso, como veis, es 70 newtons, ¿vale? Ese es el diagrama de fuerzas. Descomposición sobre el eje de las X y el perpendicular, el eje de las X, que es el de la trayectoria, y el Y, que es perpendicular. Pues aquí tenéis, ya veis el eje de las X, el de la trayectoria, el Y es perpendicular, y ya veis que la normal y la fuerza de rodamiento van ya sobre esos ejes. La normal va sobre el eje de las Y, claramente, y la fuerza de rodamiento va hacia atrás, pero sobre el eje de las X. ¿Cuál es la fuerza que tenemos que descomponer, por lo tanto? El peso. El peso ya veis que va a tener una componente sobre el eje Y, que llamamos peso Y, y otra sobre el eje de las X, que llamamos peso X. ¿De acuerdo? Y el ángulo de 60 que le hemos marcado aquí en azul se ve a ojo también aquí. Ya veis que son, vamos a marcar, no, ya veis, estos son, se ve a ojillo que son iguales, ¿vale? Además que si hacéis unos cuantos siempre, si el ángulo que forma la cuña con la horizontal va a ser, peso X va a ser siempre por el seno de ese ángulo. Bueno, no soy ni mucho menos, ya creo que veis que no soy muy amigo de las fórmulas de memoria, pero hombre, a veces, joder, sabe tantas veces que, de acuerdo, vale, entonces sabéis que ya se ve ahí a ojo que los ángulos azules son iguales. También podríais mirar, decir, vamos a ver, ¿cómo también se puede saber? Mirad, cogéis las dos líneas que forman 60 grados, las marcáis. Vamos a marcarlas, por ejemplo, así, esta y esta. ¿Vale? Ya veis, las marcamos así con una tacha. Esas dos forman 60 grados. Entonces, en nuestro triángulo, ¿cuáles son perpendiculares a ellas? Pues ya veis, esta, que es perpendicular a la horizontal, y esta, que es perpendicular a la hipotenusa de la cuña. Pues efectivamente, las dos que hemos marcado también forman 60 grados, ¿de acuerdo? Bueno, son perpendiculares dos a dos. Pero si hacéis el dibujo más o menos bien, y os aconsejamos que, oye, no cuesta nada utilizar una regla, pues lo vais a ver a ojo, ¿vale? Bueno, entonces ya veis que P sub X está enfrente del ángulo, que ese ángulo era de 60, si os acordáis. Eso es. Entonces P sub X va a ser el peso por el seno, ya veis lo que hemos puesto aquí, y P sub Y por el coseno. Entonces aquí tenemos lo que vale P sub X, lo que vale P sub Y. Aplicamos ahora las condiciones a cada uno de los ejes. Como sobre el eje de las X está todo el movimiento, sobre el eje de las Y no hay movimiento y por lo tanto volvemos a decir lo de siempre, que la resultante sobre ese eje es cero. Sobre otro eje no podríamos decir lo mismo y entonces nos quedaríamos colgadillos. Esa condición es la que nos hace deducir lo que vale la normal, ninguna fórmula, ¿vale? Entonces, en este caso, si miramos en el dibujo, pues evidentemente sobre el eje de las Y tenemos la normal hacia un lado y el P sub Y hacia el otro. Aquí, entonces, por lo tanto, la normal claramente es igual a P sub Y, o sea, 35. Y si la normal vale 35, la fuerza de rozamiento vale mu por la normal, que es 7. Y una vez que hemos calculado la fuerza de rozamiento, vamos al eje de las X y efectivamente, ¿qué vamos a decir? A favor, P sub X, ya veis, menos en contra, rozamiento, pues igual a masa por aceleración. Pues ya veis, P sub X menos fuerza de rozamiento, masa por aceleración, nos queda esto, de donde la aceleración es esto. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora para calcular la velocidad con la que llega a la base del plano inclinado, no tenemos más que aplicar las fórmulas simples del movimiento uniformemente acelerado. Conocemos que la velocidad inicial es 0, que la aceleración es 7,67 y el espacio recorrido también lo conocemos, porque daos cuenta que la altura eran 5, esto es 60, pues esta distancia, la hipotenusa, que no sé cómo le hemos llamado aquí, para llamarlo de la misma manera, sí, h, la hipotenusa, h grande, esto, de aquí a aquí, ¿va? Pues ya veis, la altura 5 es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo que está enfrente, que es 60, de donde la hipotenusa es 5 entre el seno de 60, que es lo que habremos hecho aquí. Eso es, ya lo veis. Con lo cual la hipotenusa me queda 5,77. Una vez conocida la velocidad inicial, la aceleración y el espacio, esta fórmula, donde no aparecen tiempos, es la tercera
no es las más importantes son las que se refieren a la posición en función del tiempo, el espacio, vamos, y la velocidad, pero esta nos viene muy bien cuando no conocemos el tiempo y conocemos, como veis, la velocidad. Y, bueno, de esas 4 cosas queremos conocer una de las 4, o la velocidad final, o la inicial, o la aceleración, o la posición, o el espacio recorrido. Y en este caso nos queda esto, ¿de acuerdo? Bueno, pues esperamos habernos explicado. Vamos a hacer ahora una pizarra un poquito, esta era la pizarra de traslación 1, vamos a hacer la de traslación 2 con pruebas un poquito más complicados, ¿vale? Pero bueno, y también muy típicos como estos, ¿de acuerdo? Venga, pues ánimo, ya por ello.